Hola, ¿cómo están mis queridos educativos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar qué es lo que preguntan en un examen profesional. Así que comenzamos. El examen profesional es una presentación de nuestro trabajo en donde nos van a cuestionar sobre la elaboración del mismo y como resultado la aprobación para obtener el título, ya sea de licenciatura o maestría. En cuanto a las preguntas, pueden clasificarse en dos tipos, en las metodológicas y las de contenido. El contenido refiriéndonos a la información que se plasma en el trabajo recepcional. Vamos a ver entonces qué nos preguntan en la parte metodológica. Una de las preguntas muy comunes es ¿cuáles son las limitaciones metodológicas a las que tú te enfrentaste en el trabajo de investigación? Esta pregunta obviamente se enfoca en que señales las limitaciones de tipo económicas, de tiempo, pero sobre todo si existieron limitaciones de fuentes y particularmente cómo las resolviste. En muchas ocasiones cuando estamos realizando el trabajo de investigación no usamos correctamente el formato que estemos trabajando. Pueden ser normas APA, Chicago, GOS, Harvard, etc. Y entonces en ciertas ocasiones los sinodales encuentran ciertas inconsistencias en la forma de citar tanto dentro del texto como en la bibliografía. Para evitar eso, por ejemplo, ya hemos hecho videos de cómo hacerlo automáticamente en Word para que todas las citas que tú utilices en el trabajo se encuentren en la bibliografía ya con el formato solicitado por este estilo. Algo que podrían también preguntarte es por qué no existe relación entre la pregunta de investigación y los objetivos o la hipótesis. Esto debes trabajarlo previamente con tu asesor y estar constantemente revisando. En cuanto a las preguntas de contenido, estas podrían ser las siguientes. ¿Cómo delimitaste tu problema de investigación? También hemos hecho videos de cómo delimitar un tema de investigación. En ese sentido, debes tener claramente tus variables, tu población, el lugar y el periodo de estudio. Y aquí podrías explicar las razones que te llevaron a delimitarlo de esa forma. Otra pregunta importante es cuáles son los aportes de tu investigación, desde el aporte social hasta el aporte metodológico o disciplinar, es decir, qué aportación va a tener tu trabajo a la disciplina en la que te estés desarrollando. Esto lo tienes que establecer previamente en tu justificación, en el proyecto. ¿Cuáles son tus fuentes principales de información? Debes tener una base sólida de fuentes confiables, por ejemplo, autoridades en el tema. Si utilizaste páginas de internet, estas también deben ser confiables de instituciones reconocidas nacional e internacionalmente. Debes tener claro quiénes van a ser precisamente esa base donde fuiste armando todo el trabajo. ¿Por qué utilizar ese diseño de investigación? Tú decides si el diseño puede ser experimental, no experimental, cuasi experimental y debes justificar por qué razones escogiste este diseño. Seguramente la encontrarás en el objetivo, es decir, el objetivo o la hipótesis determinaron el diseño de investigación. ¿Consideras adecuado el enfoque que utilizaste? Porque puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces tienes que señalar si utilizaste cuantitativo por qué razón, cualitativo por qué razón y para lo cual es importante tener claro en qué consiste cada uno de ellos o particularmente el que tú escogiste e indicar por qué se eligió ese y no el otro enfoque, que tiene que ver con las técnicas y los instrumentos y por supuesto con nuestra población de estudio. ¿Por qué usaste esas técnicas e instrumentos de investigación? Que esta van acorde al enfoque. Aquí tienes que señalar en ese sentido de que el enfoque va a determinar pues la técnica. Por ejemplo, si utilizaste un enfoque cuantitativo, la técnica tiene que ser cuantitativa. Por ejemplo, una encuesta y el instrumento un cuestionario con preguntas cerradas principalmente. ¿Qué criterios utilizaste para seleccionar a tu población de estudio? Esto tiene que ver también con los objetivos y la hipótesis de investigación. ¿Qué información quiero recuperar? ¿Qué tipo de población es la que yo voy a encuestar o entrevistar o hacer un focus group? O sea, aplicarle la técnica y obviamente su instrumento. Porque la información que voy a obtener de ella es la que me va a responder a mi pregunta general de investigación y con esto puedo comprobar mi hipótesis. ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Comprobaste tu hipótesis de investigación? Aquí tienes que señalar si has comprobado tu hipótesis de investigación o refutas la hipótesis de investigación. Recuerden que en las conclusiones no es un resumen de todo el trabajo, sino más bien qué afirmaciones llegaste, ¿Cuáles serían tus recomendaciones para solucionar el problema de investigación? Esto ya tiene que ver con una reflexión personal, obviamente a partir de toda la investigación, a partir de todo el análisis del estudio. Tú particularmente, ¿qué recomendarías para solucionar el problema? Si tu trabajo propiamente ya propone una solución, puedes también indicar qué otro tipo de recomendaciones harías para solucionar dicho problema. En todo el trabajo, tú vas a estar haciendo comentarios o afirmaciones personales. Importante es que en cada
afirmación tenga una base para poder hacer, una base teórica y empírica, es decir, a partir de autores y la propia realidad, sobre todo a través del trabajo de campo. Estos son, en términos generales, las preguntas que te podrán hacer en un examen profesional. Por supuesto, hay más preguntas, sobre todo dependiendo del tema, la disciplina en la que te estés desarrollando. Aquí juega un papel muy importante tu asesor, quien te va a ir orientando, porque seguramente él ya tendrá la experiencia previa de exámenes profesionales. Eso sería todo, mis queridos educativos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.